Música de sobremesa, por Chris Dourdan. Juanser el Bastardo era el chico encargado de deshacerse de los cuerpos de una mafia en la que ni siquiera él conocía al jefe. Pero la paga era buena, y ellos eran tan discretos que no le interesaba saber quiénes eran los que daban las órdenes o qué habían hecho esos infelices antes de llegar a él, convertidos en carnes frías. Comenzó en el negocio y ahora mal hábito cuando era joven y necesitaba un poco de dinero para salir de las deudas que se había echado encima por maquilar en grande su primer disco de rap. Un éxito en el norte y centro del país, pero Juanser no había sabido administrar las ganancias y al término de la inversión se encontraba en bancarrota. Por esa época, Black Leroy se había acercado a él durante una borrachera en camerinos, y de alguna forma, Juanser terminó acompañándolo al sitio más oscuro y aterrador que hasta entonces había visto. Todo para arrojar a uno de los cuerpos en una de las múltiples fosas comunes que habituaba Black Leroy. Ese fin de semana el alcohol, mujeres, drogas y rap lo pagó Leroy con el dinero de ese trabajito. Cuando el fin de semana terminó, Juanser no estaba tan convencido, pero vio la posibilidad de hacer dinero fácil por un periodo corto de tiempo. Trabajaría para Leroy y no tendría que involucrarse con nadie más. Era muy seguro. Leroy aceptó. Juanser pensó que solo sería mientras pagaba las deudas, que venía arrastrando e incrementando durante 5 meses atrás, pero terminó de pagar las deudas mucho antes de lo que había planeado, y decidió que quería armar un estudio en casa. Tal vez un par de micrófonos, una interfase, un controlador MIDI y una computadora. Pero eso no pasó, pues las pequeñas borracheras se hicieron grandes borracheras, y entre más grandes, más costosas. Entre más frecuentes, más difíciles de dejar, y como decían en el barrio, entre más corriente, más ambiente. De eso habían pasado 8 o tal vez 10 años. Juanser ya no estaba muy seguro. Ya no hacía los tratos con Leroy, sino de manera directa, y llevaba un estilo de vida que el rap aún no podía costear, y esa era su vida ahora. Sobre la mesa descansaba un vaso old fashion con una bola de hielo y whisky. Sudaba un poco, y eso lo hacía una delicia al tacto. Miró por la ventana y allí estaba, imponente y llena de vida, la Ciudad de México, sumergida en un show de luces que no pararían hasta el amanecer. Aún no llegaba el típico suru blanco. Caminó tambaleándose hasta la mesa, tomó el trago y partió a paso torpe rumbo a la habitación. Las vio tiradas en la cama. Una tenía un liguero negro y la otra unas panties blancas, joviales y muy naturales. Sonrió y luego bailó un poco consigo mismo al son de un jazz que solo existía en su mente. Colocó el vaso vacío en la mesa con el afán de llenarlo una vez más, pero una llamada lo interrumpió. «Ya llegó su taxi, señor», dijo una voz intacto y colgó el teléfono. Juanser regresó a la ventana y miró una vez más. Vio que el suru estaba aparcado en la oscuridad, justo bajo la tétrica y seca jacaranda. Tomó sus pantalones, que de alguna forma habían llegado al sofá. Trató de ponérselos, pero cayó un par de veces. Rió a carcajadas y luego se levantó. Sacudió un poco su gorra y con un movimiento que Juanser recordaba que hacía Frank Sinatra, se la puso. Regresó a su paso yacero rumbo a la salida. Tras la puerta lo esperaba una sudadera negra de capucha amplia. Se la puso hábilmente, salió del departamento y cerró la puerta. Casi de inmediato volvió a entrar. Fue a la nevera y tomó un 6 de Jack Daniels. Sonrió y cerró la puerta de la nevera con el pie. Abrió la puerta del carro, se sentó y buscó las llaves. Sonrió de nuevo y bajó del carro. Metió la mano bajo la salpicadera delantera izquierda y ahí estaba, como siempre. Subió al suru y una vez más, algo lo perturbó. Miró fijamente hacia la guantera.
Acercó la mano y al abrirla encontró una Colt M1911, semiautomática de acción simple, alimentada por cargador y operada por retroceso directo del calibre 45 ACP. Juanser la conocía como Escuadra 45. Una ligera sonrisa se dibujó con calma en su rostro. Surcó la ciudad mientras degustaba otro Jack Daniels. Luces, carros y rostros, por todos lados se veían personas, y pensaba que tal vez algún día llevaría a alguno de esos en la cajuela del sur, como lo hacía ahora. Al fin, llegó a un lugar muy alejado y de poco alumbrado. Aparcó el carro cerca de la bodega. Anteriormente, enterraba los cuerpos en lugares muy apartados y despoblados en el Estado de México, pero perdía muchas horas en el camino y se fastidiaba llegando sobrio al lugar, así que decidió rentar una bodega solitaria en una zona industrial. Cada fábrica, en cualquier dirección, estaba por lo menos a 1,5 kilómetros de distancia. Esto incluía un matadero al oeste, así que era perfecto para disimular los olores. Abrió la cajuela y miró el habitual bulto blanco, pero esta vez había algo raro, algo que lo perturbó profundamente. El bulto dejaba ver unos Nike Air Force One de bota, color blanco. Tuvo la impresión de que la persona debajo de la sábana era uno de sus conocidos. Le vino a la mente Black Leroy. Recordó la última vez que intercambiaron servicios por dinero. Charlaron un poco, se sirvieron unos tragos y mientras brindaban, Bastardo derramó un poco de alcohol sobre el costoso tenis de Leroy. Los miró con detenimiento y admiración. Juanser había soñado con esos tenis desde que era niño, y ahora que tenía el dinero para comprarlos, ya había olvidado que los quería. Se disculpó, pero Leroy no le dio importancia y la fiesta continuó. Ahora tenía miedo de que Leroy fuera el pobre infeliz bajo la sábana, y de ser así, él podría ser el siguiente. Acercó su mano empalidecida y sudorosa. Tomó una punta de la sábana y pensó que tal vez debería de hacerlo como algunas mujeres depilaban sus piernas, en un movimiento rápido. Lo descubrió. El rostro que encontró debajo, en su vida lo había visto. Una carcajada sonó por todo el lugar. Movió la cabeza negándolo todo. Regresó al carro y tomó un Jack Daniels más. Con mucho esfuerzo sacó la mitad del cuerpo de la cajuela. Tiró una vez más y la cabeza del infeliz azotó dura y seca contra el concreto. Lo arrastró con indiferencia, desgarrando la oscuridad con una linterna de mano. Llegó hasta una tapa en el suelo. Parecía la de una cisterna. Quitó el candado, se puso un pañuelo en la cara y levantó la tapa oxidada. Retrocedió un poco ante la peste que provenía del hoyo. Apuntó la luz dentro y vio que sus nenas corrían de un lado a otro, deseosas de alimento. Algunas eran ya tan grandes que parecían conejos. Ya no quedaba nada del último sujeto que arrojó ahí. Las ratas lo habían devorado por completo. Quitó la sábana del cuerpo y la dejó a un lado. Colocó el cadáver en la orilla y bailó un poco más para ellas, al son del jazz. Con el talón rodó el cuerpo dentro, y las ratas chillaron casi de una manera eufórica. Juanser siguió bailando. Izquierda, derecha, una y otra vez. Pero cuando pasó por encima de la sábana, sus pies se enredaron en ella y perdió el equilibrio. Cayó de cara en el oscuro agujero y pegó de lleno con el cráneo. Por un momento, no supo en dónde estaba, o quiso negarse a lo que en realidad sabía, pero entonces sintió un agudo y penetrante dolor en la frente y en la mano. Levantó el brazo y lo vio cubierto de ratas. Se incorporó, se sacudió todo el cuerpo y saltó lo más alto que pudo hacia el único lugar por donde entraba la luz. Estaba demasiado alto. Tras un grito prolongado y furioso, reinó el silencio.
A pesar de todo, Juanser sintió orgullo de sus nenas y dedicó sus últimos pensamientos a desear haber caído muerto ahí dentro. Despertó en su casa, despertó con 2 chicas, despertó en el sofá, despertó en un carro, despertó en la calle, despertó de día, despertó de noche, despertó con sus padres, despertó y siguió despertando. Soy Chris Dorden. Buenas noches.